Minutos, seguimos en el canal de la ciudad de La Pinta, es lo de menos, y Darío nos va a contar del enojo del Partido Justicialista con quien puede llegar a ser el nuevo embajador norteamericano aquí en Argentina. Y tienen razón. Y sí, en parte tienen razón, porque Peter Lamela, al exponer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, dijo un montón de cosas que para un hombre que todavía no ha llegado ni siquiera a su base operacional, bueno, sonaron bastante, pero bastante fuertes. Ayer habíamos escuchado a Lamela en 3 tramos, ahora vamos a rescatar uno, porque es el que tiene que ver básicamente con la ira que ha despertado en todo el peronismo, también en sectores de izquierda, la propia izquierda, y en los gobernadores peronistas que también salieron a responder. Esto decía, y esto pasábamos ayer, este señor que puede llegar a ser el embajador norteamericano en la Argentina. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. Que Cristina Fernández de Kirchner tenga la justicia que se merece, el recorrer las provincias para hablar con los gobernadores para evitar la corrupción, supuestamente corrupción a la que pueden llegar a estar tentados los gobernadores en función de las promesas de China, una China a la que lógicamente los Estados Unidos quiere tabicar en el marco de esta guerra geopolítica. Bueno, cuestiones que avanzaron sobre un párrafo anterior en el que lógicamente hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, hablaba de Nisman, hablaba de la bomba en la AMIA, y que si bien no la había colocado Cristina, de mínima lo que había hecho era así cometer el delito de encubrimiento al intentar firmar el acuerdo de entendimiento con Irán. Bueno, esto generó muchísima, pero muchísima crítica en el justicialismo, la llevó a la propia presidenta o expresidenta, presidenta del partido me refiero, porque lo sigue siendo aún a pesar de estar presa en su domicilio de San José 1111. Cristina Kirchner salió a responder parte del discurso de Lamela en el marco de un tuit en el que voy a leer algún parrafito que dice: ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamela, el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China y, para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. ¿Qué nivel de obsesión, bro? Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la residencia en la que hacen las reuniones Trump y también las reuniones de los conservadores, a las que ha participado o las que ha asistido Milei. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se atrevió a tanto. Y después, también, para finalizar lo de Cristina, dice: la campaña no la hacen los hermanos Milei, la hacen Washington y el Fondo Monetario Internacional. Al final, lo de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada. Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina son Milei, las fuerzas del norte. Queda claro que Trump, al igual que Milei y el Fondo Monetario Internacional, lo que les molesta es la democracia argentina. Les molesta que el pueblo vote a quien quiera. Se despachó a gusto una Cristina Fernández que fue lógicamente apoyada por decenas y decenas de tuiteros, también por el bloque de diputados, el bloque de la Cámara de Diputados que responde al peronismo, que formuló un pedido a la Cámara, Martín Menem concretamente, para que sea declarado Lamela persona no grata. Y también hay un par de proyectos en el que se le solicita directamente desde el Congreso a Milei que no le acepte el plácet en función de la injerencia que ha tenido a través de su discurso el que puede llegar a ser futuro embajador de Trump en la Argentina. Y también incursionó Axel Kicillof, que en esto dejó de lado y por un rato las rencillas y las internas con Cristina Kirchner para atender a Lamela en esto que muchos consideran fue parte de un discurso en el que, para decirlo de manera vulgar, se fue de pico. Y esto es lo que decía Axel Kicillof. Lo acusó a Lamela de violar el derecho internacional y la dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamela se evocan las épocas más oscuras de injerencia en los Estados Unidos, en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado.
Al parecer Washington ha decidido reeditar la obsoleta doctrina Monroe, lo explicábamos ayer, aquella doctrina surgida en 1823, a través de la cual se pretendía evitar cualquier tipo de injerencia europea sobre las Américas. Y dice finalmente Kisilov, al parecer Washington ha decidido reeditar la obsoleta doctrina Monroe, aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Bueno, complicada la situación para Lamelas, que si bien su designación por parte del presidente va a ser aceptada, su llegada a la Argentina, si finalmente es aceptado el plácet, va a marcar una situación compleja, porque no solo está el justicialismo como partido en general, sino la propia ex vicepresidenta, que tiene, como todo el mundo sabe, un núcleo duro de fanáticos y de seguidores, y por el otro lado también los gobernadores, que en algún momento, ayer lo comentamos, Lamelas dice, el problema que tiene la Argentina es que las provincias son casi independientes, porque son gobernadas por otras personas que no es el presidente de la nación. Bueno, o un desconocimiento o una mojada de oreja para los gobernadores, un Lamelas que se presenta como que él va a venir a poner orden y a ser el paladín anticorrupción en lo que pueden llegar a ser los estados provinciales con las relaciones con China. Vamos a ver cómo deriva todo esto, cómo sigue y eventualmente si prospera en el Congreso alguna declaración que tendrá carácter o viso de gestualidad política, como la de declararlo persona no grata o eventualmente insistir con que no sea reconocido por la Argentina como embajador en caso de que la circunstancia se dé para que venga a Buenos Aires este diplomático o empresario devenido en diplomático de origen cubano y, gracias a Dios, dijo él, con nacionalidad norteamericana. Claro, a ver, él se puede reunir con los gobernadores que quiera y los gobernadores le pueden decir lo que los gobernadores quieran. Sí, le recordaron que las provincias son soberanas. Sí, nos juntamos. ¿Qué te parece esto? No. Ah, bueno. Y se tendrá que ir. ¿Por dónde vino? Coincidamos que la mayoría de los diplomáticos lo que tratan es hacer un delicado equilibrio entre las fuerzas representadas por los distintos partidos o coaliciones del país al que van. Acá, claramente, el empresario cubano marcó sus preferencias e inclusive habló de apuntalar a Javier Milei en lo que queda de esta gestión y también para el segundo mandato. Así que las cartas para Lamelas están echadas. Gracias, Darío. Escúchame, para Wanda.